Bienvenidos a esta sexta entrega de la serie que estamos compartiendo con ustedes, que se llama Mi Éxodo de Egipto a Canaán. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias a aquellos también que se conectan por internet para poder seguir estas reflexiones basadas en la palabra de Dios. Bien, el título de esta sexta entrega es ¿Imposible posible? Una pregunta gramaticalmente creo mal escrita, pero de alguna manera quiere demostrarnos que, o Dios a través de la Biblia pretende demostrarnos que hay situaciones que son absolutamente imposibles para los hombres, pero que son perfectamente posibles para Dios. Quiero comenzar leyendo el texto en el cual va a estar basada la reflexión de hoy. Normalmente suelo dar por sentado que las personas conocen el texto, y hago un relato así rápido, ¿verdad? Repasando, pero hoy quiero detenerme a leerlo, ¿sí? Son algunos pasajes, unos 12 versículos. El texto se encuentra en Éxodo 14, desde el versículo 19 hasta el versículo 31. Y lo que vamos a hacer entonces es leerlo y luego vamos a sacar algunas valiosas enseñanzas que Dios nos ha dejado en este texto bíblico. El ángel de Dios que precedía el campamento de Israel se apartó de ellos y se puso en la retaguardia. Asimismo, la columna de nube que los precedía se apartó y fue a ponerse a sus espaldas entre el ejército egipcio y el campamento de Israel. Para los egipcios, esta era una nube tenebrosa, pero a Israel alumbraba de noche. En toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara por causa de un fuerte viento oriental. Eso hizo que las aguas se dividieran y que el mar se quedara seco. Así, los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Los egipcios los siguieron. Toda la caballería del faraón, más sus carros de guerra y su gente de a caballo, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Pero en la madrugada del día siguiente, el Señor miró al campamento de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y trastornó su campamento. A sus carros les quitó las ruedas y a ellos los dejó en una confusión tremenda. Entonces los egipcios dijeron: «Huyamos de los israelitas, porque el Señor pelea en favor de ellos y contra nosotros». Pero el Señor le dijo a Moisés: «Ahora extiende tu mano sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y caballería». Moisés extendió su mano sobre el mar y al amanecer el mar se volvió con todas sus fuerzas contra los egipcios, que al huir se toparon con el mar. Y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. Al volverse las aguas, cubrieron por completo los carros y la caballería del faraón y todo su ejército que había entrado en el mar para perseguir a los israelitas. Ni uno de ellos quedó con vida. En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco, con un muro de agua a la derecha y otro a su izquierda. Aquel día el Señor salvó a los israelitas de manos de los egipcios, e Israel vio los cadáveres de los egipcios en la orilla del mar. Y al ver el pueblo de Israel aquel gran hecho que el Señor llevó a cabo en contra de los egipcios, tuvo temor del Señor, y todos creyeron en el Señor y en su siervo Moisés. No fue casualidad que Dios los llevó a este punto. Vamos a notar que Dios, de manera premeditada, porque tenía objetivos para Israel, los llevó a esta encrucijada. Obviamente, este no era el lugar más cercano, es decir, para cruzar el Mar Rojo, este no era el lugar más cercano desde la salida de Egipto. Era un lugar, pero era un lugar muy especial y específico en el cual Dios quería que ellos estuvieran ahí. ¿Por qué? Bueno, hay por lo menos 3 lecciones que yo quiero destacar, aunque posiblemente pueda haber más, por las cuales Dios llevó a ese lugar a los israelitas para que cruzaran el Mar Rojo, ¿sí? La primera se encuentra en Éxodo capítulo 3, versículos 17 y 18. Vamos a leer el texto.
Luego que el faraón dejó al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, pues dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y regrese a Egipto. Por eso hizo Dios que el pueblo diera un rodeo por el camino del desierto del Mar Rojo. Dios sabe que tu crecimiento espiritual es progresivo y Él es todopoderoso, y aunque Él es todopoderoso, Él no te va a someter para que vos vivas, Él no va a hacer que vos tengas algunas experiencias que no estás preparado para vivir o no estás preparado para soportar. Dios dice que tal vez el camino más corto podría haber sido por la tierra de los filisteos, pero como los israelitas no estaban espiritualmente preparados para enfrentar esas situaciones, estaban en un proceso de crecimiento espiritual, entonces Dios lo que hace es hacer un rodeo y tomar un camino más largo, porque Él entendía que su pueblo no estaba preparado para vivir esa situación. Y acá hay un principio muy interesante. A nosotros nos pasa exactamente lo mismo. Dios a veces evita que vivamos algunas situaciones y permite que vivamos otras en base a nuestro crecimiento espiritual y también a nuestra preparación espiritual. Hay un pasaje en el Nuevo Testamento muy conocido, muy revelador, muy lindo, que todos deberíamos tener presentes, y es 1 Corintios 10:13. El texto dice así: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Una vez un papá joven, que tenía dos pequeños hijos, me dijo algo muy interesante. Cuando él me lo dijo, yo creo que ni siquiera estaba casado, yo era soltero. Y lo que me dijo me marcó y la verdad que lo recuerdo hasta hoy y era una gran verdad. Él decía, a veces cuando me pongo a pensar, ¿qué le pasaría, qué haría yo si le pasara cosas malas a mis hijos? La verdad que me lleno de preocupación, de angustia y de pesar. Pero es entonces cuando leo este pasaje, 1 Corintios 10:13, y este pasaje me consuela, sabiendo que Dios tiene el control y que Él no permitirá algo más grande de lo que yo pueda soportar. Y si sumamos a este pasaje, por ejemplo, Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, realmente uno encuentra consuelo en estas promesas, en el control y la dirección que Dios tiene de los eventos y los acontecimientos de nuestra vida, especialmente si le entregamos nuestra vida, ¿verdad? Bien, la segunda lección, la segunda enseñanza que quiero extraer de este pasaje se encuentra en Éxodo 14 del 1 al 4 y vamos a leerlo. El Señor habló con Moisés y le dijo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen junto al mar, frente a Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. El faraón va a pensar que ustedes, los israelitas, andan perdidos en esta región, rodeados por el desierto. Pero yo voy a endurecer el corazón del faraón para que vaya tras ustedes, y seré glorificado en el faraón y en todo su ejército. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Destaco, aunque hay más de un punto para reflexionar aquí, destaco la última parte del pasaje donde dice que Dios, dice Dios, seré glorificado en Faraón y en el ejército para que ellos sepan que yo soy Dios. Dios siempre busca glorificar su nombre. Todo lo que Él hace es para glorificar su nombre. Incluso hay algunas expresiones muy interesantes en la Biblia que Él hace, muchas veces nos salva y nos cuida por amor a su nombre. Él siempre busca glorificar su nombre. ¿Por qué? Bueno, en este conflicto entre el bien y el mal, Satanás dice que Él es el bueno y que Dios es el malo. Y Dios dice que Él es el bueno y que Satanás es el malo. Y entonces, ahora nosotros tenemos que observar la evidencia de cómo gobierna Dios, de cómo es Dios,
cómo es su carácter y cómo gobierna Dios el universo, y al mismo tiempo también la evidencia de cómo Satanás, que es el príncipe de este mundo, el gobernante de este mundo, lo hace. Y de ahí nosotros llegar a la conclusión de quién es el bueno y quién es el malo con este conflicto cósmico, en esta guerra entre el bien y el mal. Por eso Dios siempre busca demostrar que Él es amor y que Él gobierna por medio del amor y de la libertad, del libre albedrío, y busca glorificar su nombre, ¿sí? Es parte de este conflicto entre el bien y el mal. Entonces, imaginen que en nuestras oraciones nosotros podamos decir: Señor, glorifica tu nombre en mi vida. Aquí el texto dice que Dios iba a glorificar su nombre en la vida de un faraón testarudo que no quería ceder. Y si Dios puede utilizar un faraón testarudo para glorificar su nombre, y un ejército rebelde que persigue a su pueblo para glorificar su nombre, ¿cómo no nos podrá utilizar a nosotros para glorificar su nombre, que somos su pueblo, que somos sus hijos? Nosotros tendríamos que orar, casi que les digo porque nos conviene. Más allá de que amemos o no, obviamente la motivación es el amor, pero aún de manera egoísta, algunos podrían orar: Señor, glorifica tu nombre en mi vida. Es decir, usa mi vida para que yo pueda traer honra y gloria a tu nombre. Les aseguro que es una oración que Dios no dejará de contestar. Obviamente Él sabrá cómo contestarla, ¿verdad? La tercera enseñanza que quiero compartir con ustedes es la siguiente. Como dije recién, estaban completamente encerrados, no tenían salida ni escapatoria. ¿Por qué? ¿Por qué Dios los llevó a esto? Porque aquí ellos debían aprender que eran completamente impotentes para salvarse por ellos mismos. Algo dijimos en la entrega anterior, en la reflexión número 5, que Dios, hablando del sustituto, ¿verdad?, que lo que necesitamos es experimentar el concepto de que Dios haga por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Vemos esto aquí también. Dios permitió que ellos vivieran esta situación para entender que ellos no podían hacer nada para salvarse. Ya Dios venía enseñándoles esto, porque en las 10 plagas los israelitas no hacían nada. Era Dios el que tuvo la iniciativa de salvarlos y es el que arrojó contra Faraón, por las malas decisiones de Faraón, ¿verdad?, y hacia Egipto, las plagas que permitieron, ¿verdad?, la liberación de Israel. O sea, Dios estaba haciendo por Israel lo que Israel no podía hacer por sí mismo. Israel no podía liberarse por sí mismo. Dios lo estaba liberando. Dios estaba haciendo por ellos lo que ellos no podían hacer por sí mismos. Ahora, en esta tarea de liberación, en esta tarea de entender de que yo no puedo y que necesito entregarle mi vida a Dios para que Él la dirija, porque Él sí puede, obviamente Dios nos va a hacer transitar o va a permitir que transitemos por situaciones que nosotros no podemos controlar. Pero esto es absolutamente necesario para aprender esta lección, para aprender la lección de que yo no puedo con mi vida. Esto nos cuesta a nosotros, al ser humano, le cuesta reconocer esto. Muchas de las angustias que experimentamos tienen que ver tienen que ver por el hecho de esforzarnos para intentar tener el control de nuestra vida cuando es imposible tener el control de nuestra vida. Sí, así que te puede sonar feo, te puede sonar desagradable, pero la realidad es que nosotros no tenemos el control de nuestra vida. No lo tenemos. No lo tenemos. Y Dios quiere enseñarnos. Dios quiere enseñarnos. Y Dios se ofrece a tener el control de nuestra vida, a guiarnos y a Él controlar todos los acontecimientos que nos van a pasar. Incluso ayudarnos y sostenernos en los acontecimientos desagradables, porque como dijimos recién, seguir los consejos de seguir el camino de Dios, entregarnos al Señor, no evita que tengamos problemas, pero claro, lo bueno, la ventaja, es que es el Señor el que resuelve los problemas, no nosotros. Entonces tenemos que entender esta gran lección. Miren,
¿Acaso nosotros no oramos por aquellas cosas que no podemos controlar? Nuestra vida, en buena medida, suele girar en torno a las preocupaciones que nos generan aquellas situaciones que no podemos controlar. Cuando nos va bien en algo, no oramos por eso. En el mejor de los casos, si nos acordamos, agradecemos, lo cual está muy bien y tendríamos que hacer con más frecuencia. Pero nuestras oraciones suelen caracterizarse, suelen ser protagonizadas por aquellas cosas que nos generan angustia, y nos generan angustia porque no las podemos controlar. Porque si tu hijo está fuera de la iglesia, si tu hijo está transitando malos caminos, si está en una adicción o si está tomando decisiones equivocadas y vos tuvieras el control para que él pudiera dejar eso y volver a los caminos del Señor, lo harías, pero no tenés el control, porque tu hijo ya toma sus propias decisiones. O si tenés problemas económicos, pasa lo mismo. Si vos tuvieras el control para mejorar tu economía, lo harías, para no estar angustiado por eso, pero no tenés el control. Entonces, eso te genera angustia y intentás esforzarte para cambiar esa situación y no podés, porque hay variables que vos y yo no manejamos. Vivimos con una falsa ilusión de que tenemos el control. Me acuerdo una vez una persona estaba compartiendo esto, ¿no? Desde otra perspectiva, pero estaba compartiendo esto. Y me decía, no, yo tengo el control de mi vida, me decía. ¿Así? Sí, yo en mi vida hago siempre lo que me propongo. Cuando yo me propongo algo, lo hago. Yo tengo el control. Entonces empezamos a repasar algunas cosas, ¿sí? Y entonces yo le dije, no, pero en realidad vos no tenés el control de tu vida. ¿Cómo que no? Sí. No tenés. Las decisiones que has tomado han sido para esquivar, para evitar situaciones que no puedes controlar. Es decir, cuando vos te enfrentabas ante una situación que no podías controlar, lo que hacías es tomar decisiones para rodear esa situación y evitarla, porque vos no tenías el control. Si vos realmente tuvieras el control de tu vida, podrías enfrentar cualquier cosa y podrías salir adelante. O sea, lo que has hecho hasta ahora es sencillamente tomar decisiones para evitar situaciones que no podías controlar. Y eso te da la falsa ilusión de que tenés el control. Es interesante que después me encontré con esta persona. Él estaba postrado porque tenía una enfermedad muy grave, y retomamos este tema. Y aunque él tenía cierta tendencia a persistir que en el pasado él había tenido el control, él reconocía que hay cosas por las cuales nosotros no podemos tener el control. ¿Quién tiene el control sobre la muerte? No hay. Lamentablemente a veces tenemos que llegar a situaciones extremas para entender que nosotros no tenemos el control. Miren, les cuento algo muy interesante que me pasó hace ya algunos años atrás. Teníamos un coche y bueno, el motor ya por el desgaste, ya por los años, dejó de funcionar. Ya, listo, cumplió su ciclo, ya está. Así que tuvimos que tomar la decisión de reparar el motor. Como algunos de ustedes ya saben, yo soy de Mendoza, así es que viajo a Mendoza y tengo un hermano mellizo. Mi hermano mellizo es mecánico, es un muy buen mecánico. Y entonces entre mi hermano mellizo y mi papá hicieron un equipo ahí, mi mamá por supuesto también, y mi hermano mayor que también trabaja con ellos, que trabaja ahí en sociedad con ellos. Hicieron equipo y hicieron un esfuerzo extraordinario y repararon el motor. Tuvieron que repararlo desde arriba hasta abajo. Bueno, los que saben de mecánica me van a entender mejor, ¿no? Y es interesante que después de un tiempo, entonces, voy a buscar el auto andaba muy bien, pero a los 2 meses, comienza a hacer un ruidito el motor. Ruidito, al principio muy, digamos, pequeño, pero en cuestión de 2 semanas, 2 o 13, como máximo 3 semanas, el ruido ya parecía que había un
un pequeño adentro del motor con un martillo, ¿verdad? Era realmente martillazos, un ruido grave, grave. Y yo, hablando en criollo, o sea, hablando en un lunfardo que todos nos podamos entender, había quemado todas las naves. Ya no había dinero para volver a desarmar el motor y hacer todo. No. Para nosotros era una situación extrema. Y sin embargo, por las características de nuestro trabajo, nosotros necesitábamos desesperadamente el auto. Desesperadamente. Pero fue una situación extrema, así que decidí guardar el auto, que lo guardaba, vivía en un departamento de primer piso, no tenía garaje propio, pero el vecino de abajo tenía un taller y me permitía guardarlo. Guardaba el auto ahí y dije, Señor, no tengo el control sobre esto. Hazte cargo. Hazte cargo. No quise ni hacerle sugerencias a Dios, ni pedirle que haga una cosa u otra, ni reclamarle por qué, ni quejarme, nada. Sencillamente entregué ese paquete, ese problema a Dios. No tengo el control, hazte cargo. Pasaron 2 días, yo me movía en otros medios para trabajar, y al segundo día me llama por teléfono mi hermano, el mismo que había reparado el motor. Y me dice, mira, estoy camino a la costa, voy a pasar un par de días por tu casa. Bueno, bárbaro, sí, vení. Así que al día siguiente él llega, y estábamos charlando y cenando algo, y me dice, ¿cómo anda el auto? No anda. ¿Cómo que no anda? No, tiene un ruido, así. No, pero no puede ser, si lo hicimos todo, no anda. Mañana lo vamos a ver. Era de noche, mañana lo vamos a ver. Al otro día puso en marcha y era grave el ruido, ¿no? Así que hizo algunas cosas y dijo, hizo un testeo ahí manual basado en su experiencia y dice, es el pistón 3. El pistón 3 tiene un problema. A ver, no teníamos un garage, no teníamos las herramientas adecuadas. En esos días había una llovizna finita. En la calle, levantamos como pudimos el auto con el gato hidráulico ahí. En la calle, mi hermano desarmó el auto con las herramientas que tenía, desarmó el pistón número 3. Había un defecto, el pistón había venido con un defecto, por eso la falla, ¿no? Por eso la falla. A ver, reparamos el pistón, se hizo toda la reparación y se volvió a armar. En condiciones ni siquiera básicas. Y el auto quedó perfecto. Y es interesante que cuando el auto se descompuso y yo le entregué el problema a Dios, sin reclamos ni sugerencias. Señor, no tengo el control, reconociendo que no tenía el control. Dios trajo al mismo mecánico que había reparado el auto, que vivía a 1100 kilómetros de distancia, hasta mi casa, sin que yo lo llamara y sin que él supiera que el problema que tenía, este defecto del repuesto que había sufrido el motor, a que reparara ese problema. Yo quedé impresionado. Hasta mi hermano que vino cuando terminó, dice al final vine a visitarte y te terminé reparando el auto. O sea, hasta él mismo se dio cuenta de cómo Dios había movido las cosas, generado las cosas. Ese es el Dios al cual servimos, y eso puede hacer, como un ejemplo minúsculo, eso es lo que puede hacer Dios en tu vida si vos permitís que Él tenga el control, si vos reconoces que no tenés el control y permitís que Él tenga el control de tu vida. Leo una cita muy linda, muy cortita de Palabras de Vida del Gran Maestro, página
119 y 120, y dice: nuestra única seguridad está en desconfiar constantemente de nosotros mismos y confiar en Dios. ¿Cuál es nuestro derecho a recibir ayuda? ¿Será que tenemos derecho a recibir ayuda? Créanme que no tenemos ningún derecho, ningún mérito para recibir ayuda. Hay personas que creen que porque hacen cosas buenas o porque son buenas personas tienen derecho. No hay derecho. No porque no hagas cosas buenas. Aunque hagas cosas buenas no hay derecho. ¿Por qué? Porque nuestra condición de pecado, en nuestra condición, nosotros nacemos, como dice Romanos 5, nacemos enemigos de Dios. Nuestra condición ya nos aleja, ya nos separa de Dios. No hay ningún derecho, ningún mérito para recibir ayuda. Sin embargo, la recibimos. ¿Por qué la recibimos? ¿Por qué? Fíjense lo que dice esta cita de Ministerio de Curación, página 119. La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos absolutamente indignos. Lo único que nos da derecho a la gracia de Dios es nuestra gran necesidad. Y esto es un principio bíblico que nosotros lo vemos en todas las Escrituras. La iniciativa de salvación siempre fue de Dios, no porque el hombre mereciera algo. Pablo va a decir que cuando abunda el pecado, abunda la gracia. Y al mismo tiempo va a decir que eso no nos da ¿verdad? Justificativo para pecar. Lo que él va a decir es que nuestro pecado, lejos de espantar a Dios, hace que la gracia de Dios, que el amor de Dios, que la iniciativa y la persistencia de Dios por salvarnos aumente. Claro que Dios se entristece por el pecado, pero está tan desesperado por salvarnos que cuando más oscuro es nuestra vida, cuando más oscura es nuestra vida por el pecado que hay en ella, más abunda la gracia de Dios. Más brilla la gracia y el amor de Dios. Es nuestra necesidad, y créanme que estamos muy necesitados. Es nuestra necesidad lo único que nos da derecho para reclamar la ayuda de Dios. Lo pueden ver en las Escrituras todo el tiempo. Por ejemplo, el libro de los jueces, por ejemplo. Y si los hijos de Dios, cada uno hacía lo que bien le parecía, o sea, hacían cosas malas porque cuando seguimos nuestras propias opciones nunca nos acercamos a Dios y nunca somos fieles a Dios. Pero cuando caían tan bajo en la pobreza, en la opresión, en la esclavitud, dice, clamaban a Jehová. ¿Qué mérito tenían para clamar y pedir ayuda? Ninguno, al contrario, se habían mandado todas las macanas que podían mandarse, siguiendo sus pasiones y deseos. Sin embargo, es por ese clamor, porque clamaban a Jehová, Dios levantaba a un juez que los liberaba. Cuando ellos reconocían la necesidad y la manifestaban, ahí estaba Dios para suplir ese problema. Obviamente conforme a su voluntad, a sus tiempos, de su sabiduría y a su amor. Un último tema que quiero compartir con ustedes es, que se desprende obviamente de este relato, es que la liberación de Dios muchas veces prueba nuestra fe. Cuando experimentamos el amor liberador de Dios y tomamos decisiones de seguir a Dios, impresionados por el amor que Él nos prodiga, por el amor que Él nos manifiesta, muchas veces nuestra fe es probada. Fíjense lo que dice Éxodo 14:13. Pero Moisés le dijo al pueblo, no tengan miedo, manténganse firmes y vean la salvación que el Señor llevará hoy a cabo en favor de ustedes. Cuando aceptamos a Cristo, muchas veces pasamos por situaciones complejas que pueden generar temor o miedo en nosotros. Muchas veces. Cuando aceptamos darle el control de nuestra vida a Dios, puede pasar que nos enfrentemos a situaciones que nos generen desesperación y angustia.
y que tengamos y que sintamos la fuerte tendencia de intentar resolverlas nosotros por nosotros mismos. Muchas veces cuando aceptamos a Cristo recibimos burlas, recibimos segregación, es decir, la gente se separa de nosotros, la gente nos deja solos, nuestros amigos nos abandonan. Muchas veces podemos perder el trabajo. Claro que ha pasado. En ocasiones vivimos dificultades o situaciones complejas, pero y nuestra fe es probada, y decimos a veces, bueno, pero si al final antes, cuando no había aceptado a Cristo, cuando no le había dado el control de mi vida a Cristo, estas cosas no me pasaban. Sí, te pasaban cosas peores. Lo que pasa es que ya te habías acostumbrado. Es como los israelitas. Cuando enfrentaban situaciones nuevas, como esta, o cuando se quedaron sin comida, que Dios les dio el maná, o sin agua, que Dios sacó agua de la roca, cuando enfrentaban situaciones nuevas, dificultades nuevas, preferían volver a Egipto y ser esclavos allá, porque ya se habían acostumbrado a los problemas antiguos. Ser esclavo, ya estaban acostumbrados a ser esclavos y a ser azotados y oprimidos. Era una situación no deseable, pero estaban acostumbrados a llevarla adelante. En cambio, estas situaciones nuevas, estas dificultades nuevas, eran muy nuevas y entonces preferían quedarse con las dificultades viejas, ¿no? Ya conocidas. No es que ahora que aceptaste que Cristo tenga el control de tu vida, te surgen cosas y estás peor que antes. Antes también, lo que pasa es que estabas tan acostumbrado que no te das cuenta. No te das cuenta, ya habías naturalizado las dificultades de antes o las miserias de antes, ¿no? Pero vuelvo a uno de los puntos que toqué hace un rato. Las dificultades que prueban nuestra fe, obviamente que la prueban, nuestra confianza en Dios, claro que sí, son una oportunidad para glorificar a Dios. Son una oportunidad para glorificar a Dios. No voy a leer el pasaje, pero si ustedes van a Daniel 3, del 14 al 18, los 3 jóvenes hebreos no se quieren postrar ante la estatua que hace Nabucodonosor, rey de Babilonia, porque ellos quieren ser fieles a Dios, y entonces el rey los amenaza y les dice, si ustedes no se postran, serán quemados en el horno. Y bueno, era una situación que ellos no podían controlar, pero ellos le entregaron esta situación a Dios. Y le dijeron, Señor, tú eres el dueño de nuestra vida. Y tú quieres que seamos fieles. Y nosotros queremos serte fieles porque te amamos, porque reconocemos que eres nuestro Dios. Así que, Señor, nosotros no vamos a postrarnos. Dejamos el control de nuestra vida a ti. Me encantan las palabras de estos jóvenes, cuando en el versículo 17 dice, su majestad va a ver que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos de ese horno ardiente. Dice, claro que puede. Nosotros no servimos a un Dios impotente. Claro que puede. Y si incluso dice, puede librarnos de su poder también. O sea, del horno y de su poder. No creas que porque usted es rey, tiene poder sobre nosotros. Claro que no. Dios es el que está en control de nuestra vida, no usted. Pero el pensamiento lo remata el versículo 18 cuando dice, pero si no lo hiciera, si Dios en su soberanía decidiera no librarnos del horno de fuego. Si nosotros hoy, Dios nos dijera, no los voy a librar, quiero que sepas, querido rey, me imagino la escena, ¿no? Quiero que sepas, querida su majestad, dice, que no serviremos a sus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que usted ha mandado levantar. Si Dios hoy bajara y dijera, chicos, miren, lo mejor para sus vidas, lo mejor para su salvación, lo mejor para su experiencia de fe y lo mejor para glorificar mi nombre es que ustedes mueran en el horno de fuego como mártires. Si Dios bajara y les dijera eso, los chicos, estos 3 jóvenes dirían, como lo manifestaron, está bien, te hemos dado el control de nuestra vida. Y si tú crees que ese es el mejor camino para nosotros y para glorificar tu nombre, está bien, moriremos. Y se lo dijeron al rey, Versículo 18, si él no lo hiciera, igual nosotros no cederemos. Porque para ellos, Dios era más importante que su vida. Dios era más importante que su vida. Y acá hay una gran lección que nosotros tenemos que aprender. Darle el control de nuestra vida a Dios
implica confiar absolutamente en lo que Dios hace y deja de hacer por nosotros, sabiendo que eso es lo mejor. Y puede ser que no te agrade cómo Dios dirija tu vida, pero te aseguro que es lo mejor. Te aseguro que es lo mejor. Yo tomo esa decisión, lucho por tomar esa decisión todos los días de darle el control de mi vida a Dios. Y sin embargo, en ocasiones Dios me permite y me guía hacia situaciones que yo no quisiera vivir, pero Dios dice, esto es lo mejor. Tienes que tener esta experiencia, pero tranquilo, no estás solo, nunca estuviste solo. Yo estoy contigo, yo lo voy a resolver, pero necesito que tú le enfrentes, porque esto es para tu bien y es para glorificar mi nombre también, dice Dios. Me gusta mucho el caso de Faraón, y cierro con esta ilustración. El caso de Gedeón. Cuando Gedeón es convencido por Dios, si había una persona falta de fe, Gedeón, increíble cómo Dios utiliza a Gedeón, cómo la paciencia que le tiene y cómo va alimentando su casi inexistente fe, porque le da el vellón que se moja y el pasto está seco, después el vellón seco y el pasto está mojado, el sueño a uno de sus enemigos, ¿verdad? Y otro de sus enemigos interpreta el sueño, todo para convencerlo a Gedeón de que Dios le quiere regalar una batalla, que él solo tiene que ir a poner el rostro, ¿verdad? Y recibir el regalo de una batalla ganada, increíble, ¿no? Pero bueno, está ahí, ¿no? Y me encanta cuando ya Gedeón se convence, sí, no, realmente Dios me va a regalar esto, Dios me lo va a regalar. Así que vamos. Toma a sus 300, ¿verdad? Rodean así el campamento de los enemigos, que eran 132.000, ¿no? Tremenda ejército, de noche, y sacan unas antorchas ahí ardiendo, y tocan la trompeta y gritan. Es interesante lo que dicen ahí. Por Jehová y Gedeón. Ese es el grito de guerra. Por Jehová y Gedeón, y tocan la trompeta. Y los enemigos se levantan, estaban durmiendo y ven las teas encendidas, las antorchas encendidas, las trompetas, los gritos, y entra una confusión y se matan unos a otros. Pero fíjense el grito de guerra, por Jehová y Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? Dudó. Y sin embargo, Gedeón, al permitir que Dios tomara el control de su vida y el control de esa situación que él no podía manejar, 300 contra 132.000, una locura, él no podía manejar, al permitir que Dios tomara el control de esa situación, Dios glorificó su nombre y compartió su gloria con Gedeón. Por Jehová y Gedeón. Él compartió su gloria con Gedeón. Y así va a pasar con vos. Si vos dejás que Dios dirija tu vida, tome el control de tu vida, si vos le entregás el control de tu vida a Dios, control que no tenés, que vos crees que tenés, pero sabes que no tenés, porque hay un montón de cosas que te sobrepasan. Si vos entregás el control de tu vida a Dios, Dios glorifica tu nombre, y en su misericordia y en su amor, para levantarte la autoestima y para que veas que sos valioso, valiosa. Él comparte su gloria contigo, para que te sientas reconfortado y para que te animes a seguir entregándole el control de tu vida a Dios. Ojalá lo hagas, ojalá luches todos los días por hacer. No siempre es fácil, no siempre nos puede salir, pero en la perseverancia uno puede alcanzar grandes resultados. Y el mayor de todos esos resultados es que nuestra relación con Dios crece. ¿Saben lo increíble que es vivir con la paz y la tranquilidad de saber que no depende de vos, que todo está en manos de Dios y que Dios es absolutamente amoroso, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? La paz que implica vivir en medio de los problemas, sabiendo que Dios es el que tiene el control, es algo que yo no te lo puedo describir, pero que te animo a que lo puedas experimentar. Dios te bendiga.